Otra de las hipótesis que abordan los estudiantes de cuarto año cuando se les realizó la encuesta sobre si creían o no que la economía venezolana del siglo XX nos afecta actualmente, señalaron de que actualmente existe crisis económica y que anteriormente no existía tal situación. Para ello es importante hablar sobre qué significa crisis. Y entonces, en el diccionario español nos menciona que crisis es un cambio que genera inestabilidad o también algún tipo de problema o conflicto. Cuando hablamos del término económico, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos que van a generar ingresos y egresos. Es decir, cuando estamos hablando de algún tipo de intercambio monetario, ¿no? Entonces, si unimos las dos palabras, ¿qué nos viene dando? Hubo un cambio que genera inestabilidad en los ingresos y egresos. Es decir, no hay confianza o no existe una estabilidad en la economía o en el manejo de los activos y pasivos. Si vemos el video anterior, cuando estábamos hablando sobre la aparición del capitalismo y sobre todos estos elementos, entonces hay que abordar, ¿existe esa crisis en la actualidad? Anteriormente no había crisis. Entonces nos vamos hacia el hecho de que las empresas extranjeras que llegan al país traen consigo la producción de su país. ¿Qué trae eso como consecuencia? Primero, la destrucción del mercado interno, para empezar. Y un elemento interesante es que las personas que sabían o que manejaban la producción de la tierra ya no tienen fuente de trabajo, es desplazada del lugar de donde habitan. Y las concesiones del gobierno para aquel entonces le permitían a las empresas extranjeras explorar dentro de los terrenos que no eran o que no pertenecían a los trabajadores de esas tierras, porque recuerden que en el siglo XIX hablábamos de que Venezuela pasó a tener una cantidad de latifundios que iban a ser gobernados por caudillos específicos, ¿okay? Quiere decir que la mayoría de la población trabajaba para personas dueñas de grandes extensiones de tierra. Ahora bien, cuando este dueño de grandes extensiones de tierra cede el terreno para la extracción de petróleo que existía en su terreno, valga la redundancia, entonces las personas que trabajaban en el campo ya no tienen campo laboral e incluso se tienen que ir porque el territorio o el terreno que habitaban no les pertenecía, les pertenece al terrateniente, al latifundista. Entonces ellos comienzan a desalojarse del espacio en donde estaban habitados. Aquí hablamos entonces de una división estructural en cuanto a la ubicación de personas y la conformación de este. Y empieza a surgir los términos de urbanismo y rural. Hablamos de un sector rural, aquel sector que se mantiene en el campo, donde no existe una alta población, en donde los servicios son escasos, entendemos por servicio agua, luz, gas, transporte, seguridad, educación, salud, etc. Ok, cuando alguno de estos servicios escasea, entonces estamos hablando de un sector rural. Hablamos de un sector urbano cuando existe una alta población, una mayor cantidad de población, en donde el sistema de mercado es dominante, existen mayor cantidad de empresas, o mejor dicho, existen empresas, hay posibilidad de industrias, entonces este tipo de elemento comienza a surgir en nuestro país porque comienza a armarse lo que llamamos ciudad y que va a conformar entonces el sector urbano, debido a que las personas que anteriormente trabajaban en las tierras ahora trabajan para las empresas, comienza a surgir el sector del proletariado, que van a ser las personas que le trabajan a las empresas. Este sector del proletariado
comienza a tener un salario. Las personas, sobre todo los jóvenes que estaban con su familia acostumbrados en el campo, ven que tienen más rentabilidad trabajarle a las empresas que trabajarle al latifundista o terrateniente. Y precisamente el salario pues generaba más ingresos. Y eso era incluso un tipo de conflicto porque al no sentirse bien remunerados, crearon algo llamado sindicatos y bueno, todo un conjunto de políticas que eso se abordará en un tema posterior. Entonces, visualizamos que comienza a surgir una situación o unos conflictos relacionados a lo económico. Comenzamos a comprar productos, o en ese caso la población del siglo XX comienza a comprar productos que vienen del extranjero y aquí surge la idea de conformación de una moneda. Anteriormente no existía una moneda nacional, cada latifundista tenía su propia moneda, pero entonces era necesario para las empresas extranjeras que existiera una moneda que gobernara todo el país. Surge el bolívar. Bien, con el surgimiento del bolívar nace una confrontación contra una moneda extranjera que comienza a dominar el mundo, el cual es el dólar. El dólar como moneda que domina el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial comienza a competir contra las monedas internas de cada uno de los países. Y nace la idea de la devaluación. ¿Qué es una devaluación? Es la pérdida de confianza que existe sobre una moneda sobre otra. ¿Y por qué existe la pérdida de confianza? Bueno, porque quizás no existe una producción que pueda sostener ese papel. Recuerden que una moneda es un papel que está firmado por una persona o en este caso por una entidad que determina que tiene la posibilidad de pagarte, o sea, tiene los medios y los recursos para pagarte. Eso es lo que genera el billete, pues ese es, digamos que es como especie de un voto de confianza que se da a través de ese billete que está firmado. Ahora bien, si no tengo confianza en esa firma, entonces allí comienza la idea de la devaluación. ¿Por qué? Porque no comienzo a trabajar esa moneda y confío más en otra moneda. Aunque esta moneda no pertenezca a mi país, sino que pertenece en el otro país. Pero creo que ella tiene mayor valor que la que tiene el interno. Hay un problema entonces en relación a la economía de nuestra moneda. Hubo un momento en nuestro país del siglo XX donde la moneda comienza a fortalecerse porque comienza a haber una producción interna en el país, por ahí por los años de 1950. Pero nuevamente llega a un declive la moneda porque lo que se estaba produciendo comienza a paralizarse y volvemos otra vez a la dependencia extranjera. Surge además de esto la idea de inflación. Recordemos que la inflación es el crecimiento de los precios de los productos que se venden en el mercado. Este es un mecanismo interesante que utiliza el capitalismo para mantener, digamos, el juego de la economía. El sistema capitalista nunca va a establecer un sistema equitativo, no es su idea. Su idea es siempre tener más. Esa es la intención. O sea, ¿para qué trabajo? Para tener más, porque quiero más. Entonces, en ese afán surge la idea de la inflación. La inflación permite aumentar el precio de un producto por cualquier motivo, ya sea porque hay mayor o menor interés del producto, hay mayor trabajo, hay un cambio en ese producto y se necesita aumentar el precio. Bueno, existe un sinfín de elementos que pueden dar razón a por qué generar la inflación. Hiperinflación. Un término utilizado por los estudiantes, pero hay que tener cuidado porque la hiperinflación es un estudio, es un índice que se utiliza para visualizar cómo fue la economía desde el principio del año hasta el final. Es decir, no podemos hablar a mitad de año que tenemos una hiperinflación, sino que vemos en un transcurso de un año cómo ha sido la transformación económica.
Y entonces allí sí podemos concluir si existe o no una hiperinflación. La hiperinflación consiste en el aumento exagerado del precio de un producto y que este puede llegar incluso a 1000% de lo que costaba inicialmente. Hay un término que quiero introducir en este manejo de índices económicos, que es la estanflación, porque la estanflación aparece cuando existe una alta inflación, o sea, cuando hay un alto índice de desempleo, pero el Producto Interno Bruto se mantiene o disminuye.